Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a ver ahora algo un poco de teoría rápida de lo que consta en este caso lo que se ve en pantalla: física clásica y física moderna, que son algunas de las tantas ramas de las que se deriva la física. La física clásica comprende lo que es los estudios de la mecánica, pues que se iniciaron con las leyes de Newton y otros científicos, filósofos o pensadores más de aquellas épocas. Estamos hablando de hace más tiempo, o sea, tiempo atrás. Habla también de la mecánica, estadística y la electrodinámica. Un tip sería que para identificar la física clásica, que es la que en la antigüedad se estudiaba hace mucho, pues no tenían muchas herramientas, no tenían microscopios, no tenían rayos láser, no tenían nada, solo era a simple vista lo que podían ver. En pocas palabras, la física clásica estudiaba las cosas que eran más grandes al tamaño de un átomo. O sea, porque ellos no tenían microscopios, lo que alcanzaban a ver eran cosas más grandes que un átomo para estudiar la física clásica. En cambio, la física moderna, como su nombre lo dice, es la que abarca hoy en la actualidad. Nace a partir de los trabajos de Planck de la energía, donde él, a nivel microscópico, o sea, aquí ya contábamos, o ya contaba él con un microscopio, ya podía hacer medidas de átomos a nivel, como su nombre lo dice, microscópico. O sea, la física moderna es cuando ya es el estudio de las cosas microscópicas, fenómenos o partículas que se mueven a la velocidad de la luz, ¿qué más? Física cuántica, la constante, no sé si han escuchado la partícula de Dios, búsquenla en Google, es muy interesante, que es el estudio de la materia, la masa negra, o se puede decir de cómo está hecho el universo. Por eso dice que es la partícula de Dios, porque si pueden descifrar el uso de esa masa, o los agujeros negros o parecidos, ya sería pues crear o jugar prácticamente a ser Dios, porque pudieran crear varias cosas. Pero estoy hablando de algo de ciencia ficción, pero según la física tal vez pueda suceder. La física clásica y física moderna pues se dividen en otras ramificaciones. La física clásica abarca, recuerden, física clásica es en la antigüedad las personas que estudiaban física sin las herramientas modernas estudiaban la mecánica, la acústica, óptica, termodinámica y el electromagnetismo. Pues la mecánica estudiaba el movimiento de los cuerpos en general, o sea, a simple vista ellos podían ver el movimiento de los cuerpos, no sé, algo que giraba, una palanca, etcétera, etcétera. La acústica pues a través del sonido, teniendo una guitarra simplemente ya pueden estudiar la acústica. La óptica pues estudiando la luz, teniendo cristales y alguna luz que refleje. Termodinámica estudiaba el calor, prender fuego, prender carbón, medir temperaturas. Y el electromagnetismo, un imán, se puede decir. O sea, todos estos instrumentos en la antigüedad eran fáciles de conseguir, por eso la física clásica se abarca en esto. Y la moderna, pues ya estamos hablando de cosas más de la actualidad, tecnología avanzada. Por ejemplo, la física relativista estudia el movimiento de los cuerpos a una velocidad de la luz. O sea, ellos ya tienen herramientas especiales para estudiar la velocidad de la luz. O sea, es algo muy rápido que a simple vista el humano no puede ver. La física cuántica, ni se diga, estudia las partículas a nivel subatómico, bien pequeñitas. La física atómica, estudio del átomo. La nuclear, el núcleo del átomo. Y la física del plasma, el plasma es un elemento de la materia reciente. Siempre conocíamos el líquido, sólido y gaseoso, pero la plasma es un estado de la materia que salió después, ya se puede calificar como física moderna. Las magnitudes físicas, en pocas palabras, es algo que se puede medir. Es una cantidad medible, no sé, ¿qué pueden medir ustedes? Con una regla miden la altura, con un termómetro la temperatura, con una báscula el peso, o la masa se puede decir. Eso es las magnitudes físicas. De ahí se derivan las magnitudes físicas fundamentales. ¿Cuáles son estas? Son las magnitudes, o cómo se identifican más fáciles, que se pueden medir utilizando un instrumento. Por ejemplo, la longitud. ¿Cómo se mide la longitud? Con un metro. La masa, como les dije, se mide con kilogramos, o sea, con una báscula. El tiempo, ¿cómo miden el tiempo? Con un reloj, con un cronómetro, etcétera. Temperatura, con un termómetro, perdón, etcétera, etcétera. O sea, los más fáciles de identificar es longitud, masa, tiempo y temperatura. La longitud se mide con una regla, la masa con una báscula, el tiempo con un cronómetro, un reloj, y la temperatura con un termómetro. Por eso se les llama magnitudes físicas fundamentales, porque se miden con un instrumento. En cambio, las magnitudes físicas derivadas son las que se obtienen a partir de las magnitudes estas fundamentales. Se obtienen las derivadas. Un ejemplo, no sé si ya vieron otros videos o ya hayan estudiado. Para determinar en este caso la velocidad, yo ocupo dividir la distancia entre el tiempo.
aquí tengo la distancia, que es la longitud, y es el tiempo. O sea, combinando estas dos me da lo que es la velocidad. La fuerza, la masa con la aceleración, el trabajo también. O sea, estas se derivan de las de aquí. En base a estas puedo sacar estas utilizando fórmulas, utilizando procedimientos, etcétera. Por eso se llaman magnitudes físicas derivadas, porque se derivan de algo más. Y bueno, pues por lo pronto sería todo. O sea, era un repaso rápido de teoría. Estudien mucho, muchachos. Les recomiendo que lean todos estos, se aprendan una que otra magnitud física, se aprendan los términos de física moderna, algunos ejemplos de la física clásica, etcétera, etcétera. Bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos hasta el siguiente video.